Santa Cecilia en vivo, programa cristiano católico, miércoles 22:15 a 24 horas por FM del Este. Porque soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Muy buenas noches, bendiciones para toda esta audiencia, todos estos fanáticos, locos de Cristo Jesús. Así somos, así nos declaramos locos en Cristo Jesús. Te deseamos una noche de bendiciones, que lluevan las bendiciones en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tus sueños, en tus proyectos. Bendiciones para vos. Amén. Esto es Santa Cecilia en vivo. Fuerte el aplauso con esta música súper arriba que se llama Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en su nombre. Por Él fuimos salvados, por Él fuimos liberados, por Él fuimos redimidos de todo pecado y por Él tendremos vida eterna. Amén. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidas mis hermanas, te saludo a vos primera, Clara, ¿cómo estás, Clarita? ¿Cómo estás, Mauri? Bien arriba, feliz, Sí, chocho feliz. de servir al Sí, Señor. la verdad que sí, mucha alegría, bueno, con el Espíritu Santo a full. Amén. Contenta. Amén. Bueno, saludos, este es un programa cristiano católico que proviene de Parroquia San José y Santa Cecilia, de calle 14 y 136. ¿Dónde están los loquitos? ¿Dónde Los están? loquitos de Ahí. Dios. Ahí está. Cerquita, Podemos ahí, poner cerquita. tanto banner, que ponemos tantas cosas. Cartel. Como los locos de Cristo, ahí está. Venga a enloquecer con nosotros. Le damos, Mauri, la bienvenida Damos a la Teresa. bienvenida. Ahí Bendita está, se prenden locura, las cámaras, ahí tenés que saludar, Teresa. Bienvenida. Bueno, bienvenida. buenas noches, muchas gracias. Bendecida noche. Amén. Muy bendecida Vamos a noche. arrancar Bueno, con las novedades que tenemos, así ya arrancamos directo en la enseñanza, porque hoy hay un montón, la mesa está llena de papeles, hay Biblias, hay música, hay compartir, hay testimonio, hay oración, hay mucho. ¿Qué tenemos hoy para Bueno, compartir? Los oyentes, ¿no?, que bien recordarán las enseñanzas, se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de qué tema, de la salvación. De la salvación hemos hablado. Hermoso Así que hoy vamos a continuar también hablando de una parte de la salvación, porque el Señor en la salvación que ya nos fue otorgada, ya está Ya todo consumada. hecho, ya está todo hecho, también viene a liberarnos. Sí. Y entonces vamos a estar hablando hoy de liberación. Forma parte de la salvación, el perdón de los pecados, la Totalmente. liberación. ¿Es Sí, así, sí. hermana? sí, así es decir, la obra póstuma, consumada, está todo consumado en esta donación de la vida de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Y en esa cruz es donde nos ha dado libertad, nos ha dado sanidad, Amén. más vida eterna, por supuesto, ¿no? Y forma parte también de la misión de Jesús. La misión de Jesús en Lucas 4, 18, 19 habla justamente de estas cosas, ¿no? Que el Señor vino primeramente a anunciar la buena noticia, pero además de anunciar la buena noticia a los pobres, vino a dar liberación a los cautivos y Amén. la vista a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué si ya está todo hecho y consumado en la cruz, por qué un ministerio de liberación? ¿Para qué haría falta? ¿Para qué hace falta si ya está todo hecho? Y es muy clara la cita bíblica en la carta a los Gálatas 5.1, dice: Cristo nos ha liberado para ser libres. Amén. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si ya hemos sido libres por la muerte y resurrección, es que nosotros
por la carne y a causa de los pecados volvemos a caer. Por eso dice Pablo en la carta a los Gálatas, manténganse firme y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Y eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros debemos muchas veces, somos necesitados en esta ministración, ¿no? En este servicio que necesitamos de los hermanos. Porque a causa de esta tendencia que tenemos hacia el mal es que volvemos a caer, como dice Pablo. Sí. Y el mal es lo que nos vuelve a atrapar, esta inclinación al pecado. Por eso es tan importante que primeramente tengamos en cuenta que necesitamos confesar los pecados. Este sería el primer paso, confesar los pecados, porque esto permite que nos volvamos a reconciliar nuevamente. Entramos otra vez en amistad con Dios, ¿no? A causa de esta confesión. Amén. Pero no es suficiente muchas veces, porque a causa de esta tendencia hacia el mal volvemos a caer. Y cuando la persona reincide en los mismos pecados, porque algo está pasando y necesita ser liberado. Bien, o sea que vos me estás hablando que hay un espíritu, ¿no? Que es totalmente libre, que es totalmente purificado, y que la obra de la salvación, el Señor vino a liberarnos de todas estas cosas, pero nosotros somos como reincidentes en el pecado, y el pecado mancha nuestra alma. Ahora vas a estar hablando un poquito del alma, y ahí es donde necesitamos... Sí, porque en realidad es el alma lo que necesita ser tratada en una administración de liberación. Porque originalmente el espíritu humano es puro, pues emana de Dios, por eso es que es puro. Pero luego es afectado por el estado impuro del alma, porque en el alma están las emociones, el raciocinio, la inteligencia, la voluntad, y todo esto es lo que va manchando el alma. Por eso el espíritu es afectado, ¿no? Por eso necesitamos que esa alma sea restaurada, porque está fragmentada a causa del dolor, a causa del sufrimiento que muchas veces la persona va padeciendo, incluso hasta desde el vientre desde la materno, concepción, claro. Exactamente, cuando ni siquiera somos conscientes de lo que estamos viviendo, pero el alma sí. Entonces, al estar fragmentada por el dolor, esos por el rechazo, sí, puede ser cosas. Muchas veces sí, rechazo, violencia. La mujer recibe violencia mientras está en estado de gestación ese bebé, y el alma queda fragmentada, ¿no? Todos esos traumas van haciendo que el alma quede en cautiverio. Por eso es necesario muchas veces ministrar la persona, porque con confesar solamente los pecados no alcanza. Pero es ahí donde empieza, Teresa, la confesión de los pecados. Es la mejor manera para poder estar en gracia, porque lo que primero tenemos que hacer es estar en gracia. Amén. El pecado queda perdonado, pero la cautividad sigue estando, porque la persona sigue reincidiendo en el mismo pecado. Es el ítem, darse cuenta que cuando reincidimos tiene una raíz más profunda. Ahí va, claro, exactamente, es por ahí. Bien, eso de que vos me estás comentando, ¿no? De que cuando yo me confieso el pecado queda perdonado. Está muy bueno esto de dar a luz este tema, ¿no? Porque muchas veces llegamos a una parroquia, a una comunidad, al confesionario, con ese pecado, con ese dolor del alma, donde nos tiene tan prisioneros, que causa un dolor, causa una herida que después abre puertas a otras cosas. Y nosotros vamos, nos confesamos, y el perdón de Dios libera ese pecado. Y nos vamos, ¿sí? Por, qué sé yo, por no tener un camino en el Señor todavía, por no tener una fe profunda, quedamos, heridos todavía, pero el pecado ya quedó perdonado. Ese pecado para Dios no existe más. No, el ya pecado está, ya no. se terminó. Claro. Entonces, recuperar esa dignidad de Dios, porque cuando nos mandamos una macana grande, decir, no, pero yo no soy digno de entrar en la iglesia. Yo me acuerdo cuando era chico y discutía con mi papá o algo, yo no me persignaba. Pasaba por la iglesia, no me persignaba, porque digo, no, pero si yo recién agarré e insulté a mi mamá, ¿cómo me voy a persignar? No, yo me alejo de la iglesia. Mirá vos, ¿no? Eso es un engaño. Claro, así es.
Pero bueno, esto que vos decías, Mauri, recién, que confesamos los pecados y no es suficiente porque seguimos quedando cautivos en esas prisiones a causa de esas viejas heridas que a lo mejor están y nosotros ni sabemos que están. Entonces es necesario que esa alma sea restaurada, y esto se logra a través de una oración de liberación, es decir, hay un equipo que formamos para poder ministrar a esta persona, ¿no? Y fíjate que desde el Antiguo Testamento, dice en Isaías 61:1, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Amén. Es decir, es bíblico y ya desde el Antiguo Testamento se viene anunciando que el alma de la persona está en cautiverio. Entonces es por eso que nosotros llevamos adelante este ministerio que ejercía Jesús. Amén. Vos ahí hablaste de la palabra del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo tenía una palabra, Colosenses 1:13, porque Él nos libró del demonio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Estas palabras, hay mucho poder en esta palabra, mucho poder. Sí, sí, porque, es decir, ya cuando confesamos los pecados, al estar en pecado estamos en jurisdicción del enemigo. Al confesarlos y ser perdonados, nos vamos a la jurisdicción de Dios. Amén. Eso queda bien claro y eso es así. Pero después viene todo esto otro, ¿no? Que hablábamos de las heridas del alma. ¿Y en qué consiste una liberación? Muchos dicen, sí, bueno, pero yo nunca escuché qué significa. Lisa, contanos eso. Esto. ¿Es obligatorio? ¿Te llevan? No. ¿Forma parte de qué esto, Teresa? A ver. Es que tomar conciencia. Cuando uno dice, toqué fondo y yo ya con esto no puedo más, porque vuelvo a caer siempre en lo mismo y siento que ya no puedo dormir de noche, que mi alma está perturbada, yo siento que ya con esto no puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedir ayuda. Ese es el primer paso, ¿no? Pedir ayuda, tomar conciencia. ¿Es un acto de humildad, Tere? Es un acto de humildad. Decir, yo ya con esto no puedo. Me salgo de ese orgullo tonto, de esa soberbia de creerme autosuficiente y decir, necesito que me ayuden. Cuando uno da ese primer paso, ya tenemos ganada la liberación, pero de antemano. Entonces, ¿en qué consiste la liberación? La liberación es una sanidad integral, porque abarca los 3 planos. Sabemos que fuimos creados en cuerpo, alma y espíritu. Y espíritu, porque Dios nos elevó mucho más allá, ¿no? Y nos da ese espíritu. El cuerpo sabemos que es la envoltura que envuelve el alma. Y en el alma se encuentra el raciocinio, que ya lo dijimos, la libertad, la voluntad, ¿no? Y eso es lo que se mancha, eso es lo que se fragmenta, eso es lo que queda en cautiverio. Y el espíritu es la parte que conoce a Dios y que tiene intimidad con Él. Y esta parte es pura, pero se endurece a causa de las heridas que hay en el alma. Por eso todo se trata en el alma. Es complicada el alma, ¿eh? Es complicada. Es complicada. Y que cuando una persona es ministrada, incluso hasta en el cuerpo, hay hermanos que han dado testimonio de sanidades físicas. Amén. Se han sanado de enfermedades diagnosticadas por médicos a través de una liberación. Wow. Y muchas veces incluso hasta las personas suelen tener los síntomas de una enfermedad, pero la enfermedad no existe. Porque van al médico, se hacen análisis, se hacen estudios y dicen, pero todo me sale bien, no tengo nada, pero yo sigo sintiendo esos dolores y ese malestar. Es espiritual, a causa de esas heridas que hay en el alma. Teresa, la falta de perdón, por ejemplo, es algo que nos tiene en cautiverio. Totalmente. Algo que nos podría generar, no sé, yo no perdoné a alguien que me hirió mucho, ¿no?
y se me pudo haber manifestado, como vos decís, en una insanidad física. Sí, sí. Que al ser liberado, ¿no? Claro, Viene la falta de sanación del perdón, yo cuerpo creo también. que es uno de los problemas más grandes que a veces acarrea el ser humano, porque incluso trae hasta problemas en los huesos. Dice que los huesos se quebrantan de dolor a causa de no poder perdonar. Sí, sí, la falta de perdón es muy grave. La culpa. Sí. La culpa. Bueno, la culpa la mete, sabemos quién es el que mete la culpa, ¿no? El miedo. Sí. Y eso que dijiste cuando empezaste a hablar, que hablabas de cuando yo agarro y me separo, que no pido ayuda. Vos bien lo dijiste, Clara, la humildad, ¿no? Como la humildad también una puerta para llegar a esto de la liberación, porque también es un engaño del enemigo. Bueno, yo tengo este problema y me lo arreglo solo y yo puedo. Y me da vergüenza, ¿qué voy a contar esto? Claro. El miedo a ser juzgados, ¿no? Tal cual. Bueno, eso en el ministerio, cuando la persona se acerca pidiendo ayuda, le hacemos ver que en realidad no está ahí sentada en una silla para ser juzgada ni señalada, sino todo lo contrario. Se la trata con mucho amor, porque estamos tratando con el alma de esa persona. Y sabemos que el dueño de esa alma es el Señor. Entonces lo tenemos que tratar como un cristal, ¿no? Como algo hermoso. Y la verdad que a nosotros nos quebranta mucho ver las almas cómo llegan, no fragmentadas, y cómo se van después de una administración. Sí. Bueno, eso sería los planos en los que se viene. Por eso la liberación es una sanidad integral. Amén. Vienen por una cosa y después resulta que se van sanos hasta en el cuerpo, porque esos son los testimonios que hemos recibido. Amén, Sí. Amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando vas a la liberación y pasan estas cosas? Que te vas sano del cuerpo, vas sano de la mente, te vas sano del alma. ¿Qué pasa? Bueno, pasa Dios. Pasa ¿no? Dios. Pasa Amén. Dios. Sí, pasa como un carro espiritual precioso, y eso es lo que pasa. Pasa el poder del Espíritu Santo, porque el poder con el que se libera es el mismo de ayer. Y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. El poder de Dios pasando a través de esa persona. Y que muchas sanándola. veces la gente tiene la fantasía de que es una cosa inmediata. Hay cosas que son inmediatas y otras forman parte del proceso. Exactamente. Donde el Espíritu Santo, donde nos llenamos, o sea, luego de vaciarnos de estas cosas, viene el Espíritu Santo y hace... creo que hace la culminación de lo que sería esta liberación, porque Él nos va llenando. Totalmente. Nos va llenando. Y si algo quedó, puede quedar y lo puede sacar a la luz. O sea, esto es todo en el ámbito espiritual, ¿no? Sí. No lo vemos con los ojos. No lo vemos físicos. con los ojos. No. Pero sí vemos las personas más sueltas. Sí, vamos donde viendo. Se abren los oídos, ¿no? Tal cual. Sí, Contanos, vamos viendo la transformación. La transformación y viviendo nosotros personalmente ese paso del Espíritu Santo por nosotros a través de haber sido liberados, ¿no? De hecho, van dando los testimonios. Amén. Y vemos nada más las caritas, cómo entran y cómo salen. Amén. Ya ahí se nota el cambio, ¿no? Pero bueno, lo bueno de todo esto es el testimonio. Y si nosotros sabemos que el testimonio de una persona, de un hermano, eso es irrebatible. No tiene contra el testimonio, ¿no? ¿Habrá alguna persona, porque te han mandado saludos, acá Yamile te manda saludos, bueno, gracias. Clara te manda saludos, Clara, y bueno, unos cuantos te mandan saludos, pero ¿habrá alguno de parroquia que te conozca, que haya pasado por liberación, que haya sido ministrado por vos, por el Señor, y quiera dar testimonio al aire, o por lo menos, no sé, que lo escriban en el WhatsApp y yo lo leo? Seguramente que hay muchos hermanos. Los animamos a todos los hermanos oyentes que manden un mensaje o llamen al aire, un WhatsApp, menos un audio, porque no lo puedo escuchar el audio en vivo ahora, pero manden un mensaje, un testimonio, porque tenemos que completar esto con un testimonio. Y alguna pregunta también que te quieran hacer, vamos a ver si se animan a escribir. Es que el testimonio es importante porque edifica.
el testimonio de un hermano me edifica a mí, mi testimonio edifica a otro. Nos edificamos así, a través del testimonio. Porque ¿quién puede venir a decirme, no, lo que estás diciendo no es verdad? Si es mi testimonio de vida, ¿no? Uno es testigo y da testimonio del poder de Dios. Amén. Entonces es importante que los hermanos puedan dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas a través de una administración, ¿no? Amén. Bueno, y con esto de que vos decías recién, Mauri, de que lo que va pasando o aconteciendo, digamos, en medio de una administración, obviamente que no contamos detalles, pero sí lo que pasa puntualmente. Nosotros, al momento de la persona ser ministrada, entramos todos en un combate espiritual. Por esto de que vos decías, Contra ¿qué la pasa? persona, Pasa el poder contra de la Dios. persona que va ahí y se empiezan a pelear ahí con la gente. No, Esta es la palabra de Efesios, ¿no es cierto? A ver, explícame eso. Exactamente, a eso iba. Lo vamos a fundamentar, Mauri, ¿sabes? Con la palabra de Efesios 6:12 dice. ¿Querés leerla, Clara, si la tenés ahí? Sí, porque nuestra lucha no es contra enemigo de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Amén. Entonces ahí está la batalla. Ahí está la batalla. Con los ojos físicos no lo vemos, gracias a Dios que no lo vemos, sino me parece que no queda ninguno ahí. Pero es un combate. Por eso la persona, después de ser ministrada, dice, estoy cansada, como si me hubiera pasado un camión por arriba, porque es una lucha. Todo lo que esa persona tiene adentro es lo que va a ir saliendo, pero obviamente que en la oración es donde se va sintiendo. Por ejemplo, vos decías, ¿lo ven? ¿Se agarran a las piñas? No, no lo vemos porque los espíritus no se ven, son aire. Se mueven en los aires y no los vemos con los ojos. Entonces, ¿cómo hacen para meterse en un cuerpo? ¿Por qué es que estamos luchando contra todas esas potestades de maldad? Porque los espíritus toman de la naturaleza de esa persona. Y voy a poner el mismo ejemplo que vos hoy dijiste, la falta de perdón. Supongamos que una persona tiene mucho odio por no haber podido perdonar, odia a alguien, y ese espíritu toma de la naturaleza de la persona y pasa a llamarse así. Odio. Espíritu de odio o espíritu de falta de perdón. Ese es el nombre que tiene. Entonces, al momento de ser ministrada la persona y tomar autoridad, lo llamamos así. En el nombre de Jesús te ordeno, espíritu de odio, que salgas fuera. Y tiene que obedecer, porque quien lo está ordenando es el nombre de Jesús, Amén. que está por sobre todo nombre. Amén. Bien. Entonces, esa es la lucha espiritual a la que me estaba refiriendo. Bien, vos dijiste algo fundamental. Lo hace Jesús. Es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre el cual ningún espíritu inmundo, llámese como se llame, puede resistirse, Así es. ¿no? Pero el Señor lo hace a través de vos, Somos a través de instrumentos. otro hermano, somos instrumentos, a través de Son otro hermano. ungidas, primero tienen que haber sido, ¿no es cierto? Esto, Hay un llamado, Hay un por llamado. supuesto. ¿Quién Que quiere lo diga estar Pero ahí? ¿quién Yo les no dio ese quiero. poder? ¿Quién les dio el poder? Yo no ese? quiero, pero Jesús, bueno, ¿no? acá Y eso lo hablamos. dice en la palabra del día de hoy, si la Sí, querés compartir, tal vos cual. Clara que la tenías preparada acá. Jesús convocó a los 12 y les dio poder Bien. y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar enfermedades. Amén. Así es, hay un llamado de parte del Señor. Recibimos dones y carismas, unos para enseñar, otro para echar demonios, en este Amén. caso, pero sí, claro, es el mismo poder del Espíritu Santo que lo hace, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Eh? Entonces,
por eso nosotros estamos tranquilos, que sabemos que no es con nuestras propias Con fuerzas, fuerzas, sino con el poder del Espíritu. Es una que eso asistencia directa del Señor. Totalmente, totalmente. Es el mismo Espíritu Santo que en ustedes se hace presente Se mueve, y les sí, da sí. la autoridad Así es. de Jesucristo mismo para liberar. Nosotros decimos, somos guantes en las manos, ¿no?, del Espíritu Santo, y Él habla a través nuestro, usa nuestras manos, y por supuesto que la autoridad también de Él, que sale a través de nuestras bocas. Amén, Verdaderamente instrumentos, no hay otro secreto, No, no hay no. otra cosa, y bueno, y por supuesto que tiene que haber un llamado y tiene que haber un sí de Amén. parte de la persona, ¿no? Porque el llamado puede estar, pero uno también es libre. En nuestro libre albedrío podemos decir, no, Señor, yo no quiero ir ahí donde me estás mandando. Bien. Bueno, no fue mi caso, ¿no? Es como que Sí. me agarró así de las pestañas Sí. y bueno, me llevó derechito a este ministerio. Y la verdad que es del Señor, no hay carga, no hay peso, uno no termina cansado. Después por ahí me agarra un poco de hambre y me voy a dormir una siestita de 2 horas. Pero no hay carga, no queda carga en nosotros, sino después de tantos años estaríamos Sí, en otra sí. dimensión. Sí. Pero la verdad que es el mismo Espíritu Santo moviéndose. Amén. Es un momento muy especial. Y es solo recibir la misión que Jesús nos dejó, ¿no es cierto, No es otra hermana? cosa, no es otra eso, cosa. ¿no? Es la docilidad al Espíritu que Sí. nos va guiando, que les va mostrando, Sí, que sí. va abriendo sus oídos para escuchar a los hermanos, Sí. que el Señor pone a flor de piel de ustedes su propio amor, ¿no? Están mirando a Amén. esos hermanos que el Señor les confió. Sí. Es un ministerio de mucho amor, digo yo, ¿no? Mucho amor. Mucho amor. De hecho, nosotros somos ministrados. En el momento de la ministración, nosotros también somos ministrados. Y el Señor nos quebranta mientras está quebrantando el corazón de la persona que está siendo liberada. Es impresionante esto. O sea que permanentemente somos ministrados. Y no podría funcionar de otra manera si no hay amor hacia el hermano que viene a ministrarse, que viene a poner sus miserias sobre la mesa. Hay que ser muy valiente también para hacer eso. Sí. Sino también la comunión y el amor que hay entre el equipo, entre las hermanas que formamos este ministerio. Hay mucha comunión entre nosotros. Qué importante eso del amor, ¿no? Porque Ujú. toda la obra de la redención, ¿cuál fue la fuerza que llevó a esa victoria de Jesús? El amor. El amor. El amor, así tan puro, tan auténtico, tan romántico, tan perfecto, pero tan poderoso, ¿no? Claro. Y mismo la palabra lo dice, ¿no? Podríamos Todo va a pasar. todo. Menos El amor. El amor. ¿Eh? Podríamos hablar después un poquitito de amor. Tenemos mucho más que compartir, mucho más material, pero vamos a poner un tema musical. ¿Qué les parece? Bien. Tenemos preparado justamente un tema que es de Marcos Barrientos, que se llama El Señor está en este lugar. Te invito a que lo escuches y que puedas orar también con este hermoso tema. Amén. El Señor está en este lugar. Y Él está aquí para sanar, Él está aquí para salvar, Él está aquí para romper toda obra de maldad. ¿Listos? ¡Vamos! El Señor está en este lugar. Del Ministerio de Liberación. Y vamos a continuar hablando de las puertas, ¿no? Sí. ¿Qué puertas? Ahí conta. está, ¿Qué qué puertas? puertas. No son precisamente las puertas de la casa. Ah, ahí está. Y las puertas del templo. Nosotros decimos, bueno, en realidad Bueno, sí, Sí, porque son nosotros somos templo Somos templo, de amén. Dios, ¿no? ¿Por qué la persona viene a veces con todos estos temas de heridas y de enfermedades y de pecados que se repiten? Porque precisamente, y muchas veces es inconsciente, otras no, abrimos puertas. ¿Y qué son estas puertas? Estas puertas pueden ser las heridas. Las heridas por las que el alma está lastimada, está herida, y son causadas por ejemplo, por abuso, abandono,
por rechazo. El rechazo es algo muy fuerte, provoca muchas broncas. La violencia, por ejemplo, violencia física, violencia verbal. Indiferencia. Hay muchas, es decir, podemos decir un montón, enumerar muchas cosas que van provocando heridas en una persona. Esa es una de las puertas. La otra puerta es la herencia generacional. Esa herencia, lo que heredamos sin pedir. Involuntario. ¿Por qué? En esta puerta tratamos con el cordón de iniquidad. ¿Qué es esto? ¿Querés saber, Mauricio? Por favor, ¿Qué es? por favor, sí, pero lo escuchaste, ¿no? Sí, lo lo escuché. escuché. Lo has escuchado. Bueno, si yo tuviera que graficar en este momento qué es la iniquidad, siempre digo esto porque es fácil de poder entenderlo. Es un cordón, es como un cordón negro que transporta muerte. Esa es la iniquidad. ¿Qué pasa con este cordón de iniquidad que viene de generaciones pasadas, de nuestros ancestros? Tercera, cuarta, quinta, sextas. No conocemos nada de esas generaciones pasadas. No sabemos cómo vivieron, la cultura que tenían, qué cosas practicaban. Pero todo eso se transporta en ese cordón de iniquidad, que en la medida que van pasando generaciones, la descendencia, ese cordón no pierde fuerza, todo lo contrario, se robustece. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que 3 generaciones para atrás había alguien en la familia, por ejemplo, se suicidaba. Y en la medida que fueron pasando generaciones, en vez de un miembro se suicidaban 2 o 3, porque ese cordón de iniquidad se robustece. Y eso lo heredamos, no lo pedimos, viene con nosotros, aunque no lo queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? En la administración se corta con este cordón de iniquidad. Esto tiene que ver con pactos de todo tipo, con maldiciones que heredamos involuntariamente. Uh-huh. Eso sería para explicar lo que es más o menos el cordón de iniquidad. O sea, no es una cuestión que yo haya pecado, sino es algo que puedo traer a través de generaciones tras generaciones a través de ese cordón de iniquidad que vos me decías. Sí. Supongamos que 4 o 5 generaciones para atrás alguien hizo un pacto satánico y ese pacto se fue pasando de generación en generación. Es involuntario, uno lo hereda, no lo quiere, pero está. Y esto es necesario cortarlo con oración de liberación. Amén. Otra de las puertas es la del pecado, como ya estuvimos hablando al comienzo del programa, pero esto tiene que ver con los pecados no confesados, no con los que confesamos, sino con los no confesados, los que quedan a veces guardados, muy escondidos, quedan ocultos. Vos dijiste que puede estar en el inconsciente inclusive. Claro, a veces son pecados que ni siquiera nosotros registramos o que los tenemos ahí guardados porque... Puede ser por vergüenza que no sean confesados. Por vergüenza, por dolor, por miedo. Exactamente. Y pueden ser pecados del presente como del pasado. Bien. Y a veces pecados del pasado que quedan ahí guardados, como ya dije, como escondidos. Que fueron una vez y ahí quedaron. Quedaron, claro. Entonces, cuando, aun cuando estos pecados se confiesa, pero después se reinciden otra vez, reiteradamente, es que hay que orar oración de liberación. Y otra de las puertas, y esta es bastante embromada también, que sería la puerta del ocultismo. Esta puerta tiene que ver con la práctica de brujería, de hechicería, el control mental, yoga,
propio y de nuestros antepasados. Reiki, exactamente. Para que eso quede Pero claro, esto ¿no? por ahí no es tan involuntario como lo otro, porque nosotros podemos practicar esto de manera más consciente. ¿Lo podés digamos. empezar de nuevo con la lista? Dale. Te interrumpí. Brujería, hechicería, control mental, yoga, reiki, parapsicología, umbandismo, culto a San la Muerte, y a través de estas prácticas es que se mueven todos estos espíritus, espíritu de muerte, Entra de todo el falta, bicherío. entra todo el bicherío, exactamente. Entra también adivinación, tarot, Todo. quimbandismo, Ahí vamos. horóscopo. Lo vamos a fundamentar desde la palabra. Dice en la palabra el Deuteronomio 18, 10, 13, dice, que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, acá vamos con lo de los horóscopos, ¿no? Ni agoreros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni quien consulta a los muertos, porque el que practica eso es abominable para el Señor. En esta palabra, que es bastante amplia, nos indica todas las cosas que muchas veces una persona, por desconocer después lo que acontece, Piensan al que es un practicarla, juego, claro. Exactamente. La palabra es muy claro con esto. Es abominable a los ojos del Señor la práctica de todo lo que pertenece al ocultismo. Bien, como vos estás diciendo, piensa que es un juego, o te dicen, ay, pero ¿quién dice que está mal? No pasa nada. Bueno, pero si está en la, está en la ¿viste que palabra. hacen los como dice chicos? Teresa, está Que en la la palabra. lapicera, la borra La del lapicera. El Charlie Charlie, El Charlie que Charlie. últimamente había estado tan de moda. Sí. Exactamente. Bueno, todas esas prácticas que entran por los ojos, por los oídos, tienen un efecto bastante fuerte y muy maligno. Y lo peor de todo es que no saben las consecuencias. Ahí está. Entonces esto hay que tener muchísimo cuidado. Y generalmente esto es lo que traen al Ministerio de Liberación cuando vienen. Porque fueron a consultar a una parapsicóloga, a tirarse las cartas para saber qué era lo que iba a pasar. La inmediatez, mañana. ¿no? La solución inmediata, Lo ya mágico. urgente, mágico, Lo mágico. y sin esfuerzo del problema. Y sin esfuerzo del problema. Exactamente. Bueno, todos estos son pactos que de alguna manera uno va haciendo con Satanás y lo peor de todo es que no se saben las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son bastante embromadas. ¿Se puede hablar de las consecuencias? ¿Algunas? Y Bueno, Es un poco depende, complicado. es complicado. Pero bueno. ¿Por qué? Porque no en todas las personas después tiene el mismo efecto. Entonces es personal. Y en algunos de alguna manera y en otros de otra. Algunos terminan suicidándose y otros terminan matando, por ejemplo. Tienen efectos diferentes las causas. Encadenados totalmente a Sí. ese pecado, a esas cosas, ¿no? Exactamente. Y es verdad eso que, capaz que yo me voy del tema, vos cortame, ¿no? No, que está bien. el enemigo, digamos, nos pega o nos agarra en nuestras debilidades. Exactamente. La carne es débil. Ujú. Por eso cuando comenzamos el programa dijimos que en la carta a los Gálatas dice, manténganse firmes para no volver a caer en las mismas cautividades, para no volver a Egipto, como decimos nosotros. Si ya el Señor nos sacó de Egipto, ¿por qué volver? ¿No? Pero bueno, Muy a bien, veces muy claro, es muy muy, claro. es muy se han común comunicado eso. algunos hermanos, como ser Claudia Marcela Tevez, que pidió ser ministrada en esto, ¿no? Comunicate por el número de WhatsApp que es 15 23 66 14 20. Acá no estamos ofreciendo, aclaremos bien, una administración de liberación así, ¿no? Esto tiene que ser sometido a un discernimiento. ¿Es así, Tere? Sí, sí. Tiene un orden que se establece. Exactamente. Bueno, empezamos a invitar a Claudia Marcela Tevez a la misa el sábado. el sábado. Es muy importante que vengas, Marcela. Sábado, 18 horas, acá en Parroquia Santa Cecilia, 14 y 136. Y bueno, y se puede, como te preguntaba hoy, recibir liberación o ser liberados de algo en una misa, Sí, Tere. sí, totalmente.
Sí, porque el poder de Dios lo hace Amén. donde quiere, cómo y cuando quiere. Amén. Y hemos recibido también testimonios de hermanos en la parroquia que han sentido liberación cuando, por ejemplo, también fue la imposición del escapulario. Sí, Han claro, dado el testimonio escapulario de que La Virgen han del sentido Carmen. Virgen una del liberación. No saben de qué, pero sí sabían que de algo se estaban liberando. Porque Bien. es como que a uno le sacan una mochila, una carga pesada, y eso se siente en el alma, y el espíritu se siente también. Cuando Somos vos me lo libres. permitas, tengo un testimonio que me acaban de mandar, ¿eh? Bueno, ¿Eh? bueno. Somos libres, no solamente nosotros, sino también nuestras generaciones siguientes, Tere. Ahí va. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser ministrados, al cortar, por ejemplo, con todas estas cosas de ocultismo, al cortarse ya no pasa a nuestra descendencia, Amén. se corta en nosotros, ¿no? Yo siempre doy este El cordón de testimonio. iniquidad Se corta de ese problema que ha sido ministrado. Un pequeño testimonio que doy, siempre lo doy, ¿no? En mi caso fue por enfermedad, en la familia de mi mamá. Había, por ejemplo, uno que moría de cáncer, y en la medida que iban pasando las generaciones, ya la última tía murieron, de 7 miembros murieron 4 de cáncer. Entonces, cuando a mí me cae la ficha, que eso ya era una maldición, ahí se cortó. Mira. Ahí se cortó. O sea que desde esa tía en adelante, a mi familia ya no nos va a afectar, porque era una maldición. Es decir, toda la parentela de mi mamá, por parte materna, morían de lo mismo. Eso es una maldición. Eso es una maldición. Exactamente. Las maldiciones las podemos atraer, acarrear, como vos decías, de 6, 7, 8, 9 generaciones, sí. pero cuando el Señor bendice y corta eso, Nunca más. nunca más, hasta 1000 generaciones dice que el Amén. Señor Y bendice así es. y libera. Así Amén. es, así es. Bueno, querías ¿Querés dar el testimonio, ¿sí? ¿Cómo Primero no? agradecerle a Natalia, que bueno, no se animó a llamar por teléfono, pero sí escribió, y esto es muy válido también, ¿no? Así que el Señor va a derramar muchas bendiciones. Natalia dice que fue diagnosticada de fibromialgia hace 3 años y estaba muy, pero muy mal. Estaba medicada y de a poco fue mejorando y pudo dejar 2 de los 3 medicamentos que estaba tomando. Hoy estoy mucho mejor, nos cuenta, aunque con algunas recaídas, pero tengo fe que voy a mejorar por completo. Fue diagnosticada hace 3 años de esa enfermedad, después de 9 años de dar vuelta tras vuelta, tras vuelta, de médico en médico, y no encontraban nada. Después de pasar por liberación, ella recibió esta sanidad. Amén. 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 Qué bien. Bueno, muchas gracias por este Muchas testimonio. gracias, Sí, sí, Natalia. muchas gracias. Hay que ser también valiente y no guardarnos esos testimonios, ¿no? Que nos animan tanto. Y yo también fui sanada de fibromialgia, pero de una manera más completa, más milagrosa, porque no hubo intervención médica y nunca había tomado medicamentos. Es decir, el Señor ya tenía algo establecido y preparado, ¿no? Un buen Amén. propósito para mí, así que también esto yo lo doy como testimonio de mi propia vida. Amén. Bueno, Estábamos con las puertas, quedó sí, bueno, habíamos terminado ya, que son 4, Con 4 dijimos puertas, la de sí. las heridas, la herencia generacional, la del pecado y la del ocultismo. bien. Así es que, bueno, sabemos que cuando nosotros estamos ministrando sobre estas 4 puertas, conforme vamos levantando la historia de la persona, ahí vamos viendo qué cosas tiene para sacar, para cortar, para liberar, ¿no? Y por eso decía que hoy que es importante ponerles nombre a estos espíritus. A veces decimos espíritu para que no se asusten tanto, que en realidad son demonios los que se mueven, ¿no? Porque ellos escuchan y obedecen que ante el nombre de Jesús tienen que salir, se tienen que sujetar, es decir, el poder del nombre de Jesús es lo que hace que la persona quede libre. ¿Eso lo puedo Amén. hacer yo en mi casa, mi oración personal, o tengo que pasar sí o sí por el ministerio? Una vez que la persona ya está ministrada, el Espíritu se encarga de seguir revelando. Amén.
Va Eso del revelando. testimonio, es verdad. Porque no termina ahí. Ese es el comienzo. Es como cuando los chicos hacen la catequesis, toman la comunión, decimos, bueno, no es que terminó, la catequesis empieza ahora, después que toman la comunión. Y esto es igual. Entonces, una vez que uno ya está ministrado y que ya está entendiendo de qué se trata, y el Espíritu Santo pone luz en algo que no fue dicho en la ministración, uno sí puede decir, bueno, yo esto lo renuncio, esto lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿Le Y puedo por ese compartir un poder y autoridad. testimonio? Sí, cómo no. Yo tengo otro testimonio que me Ah, acaban bueno. de mandar, Bueno. así que gloria a Dios. No, dale vos Con primero. respecto, luego de haber sido ministrada en esta oración de liberación, sí, uno cuenta todo, pero de repente me vino algo. Claro. Y que era un tatuaje. Era un tatuaje. Y bueno, la hermana me orientó cómo hacerla, liberarme, ¿no? Desligarme de esto. Y fue hecho, ¿no? El Señor va mostrando, ese fue uno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto, hay una palabra que dice que no nos tenemos que hacer inscripciones en el cuerpo. Sí, sí. ¿Te acordás de la palabra, hermano, o la buscamos? No, creo que era Levítico. Levítico. En Levítico 18 puede Mientras ser. la creo que buscan, estaba. yo doy el otro testimonio. ¿Quieren? Bueno. Sí, Ahí dale. está. Y también le agradecemos a Yamile, que se animó a escribirnos. Bien, gracias, Y justamente Yamile. con el tema que estábamos hablando, que el Señor obra cuando quiere, donde quiere, cómo quiere, a través de una misa, a través de un retiro, donde quiere el Señor lo hace, porque Así tiene es. el poder. Así Y Yamile nos cuenta que justamente en la misa de carismática del año pasado de San Miguel, ella fue liberada Amén. de un tormento, ¿sí? De un espíritu, de rechazo, ese rechazo que sintió al nacer, y dice que la acompañó durante 39 años de su vida por la falta de perdón hacia su padre. Oh, Señor. Amén. Entonces, el perdón abrió la puerta a la liberación, ¿no? Amén. Amén. Y el Señor la Sí. rescató de ese cautiverio de 39 años. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué hermoso es el Señor. Bueno, acá encontré la palabra, si bien Bien. es Levítico Levítico. 19, 28. No se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Amén. Así que directamente el Señor está hablando. Es acerca de está esto, todo ¿no? fundamentado desde la palabra. Abrió una puerta de sanación cuando fui ministrada en liberación. Tuvo que ver con lo que siguió de mi servicio, tuvo que ver con la relación, con los demás y los demás hermanos, pero en especial con la relación de familia. Amén. Es el perdón del rechazo, porque a mí también me tocó vivir esto a causa de mi mamá, que me tenía muy agarrada, ¿no? Entonces yo no podía relacionarme con personas que tuvieran una diferencia de edad que me hicieran acordar a mi mamá. Wow. Fue muy fuerte Muy eso. fuerte, Entonces el sí. Señor sanó esa parte en mí. Hoy puedo decir que puedo orar por ella. Yo evitaba todas cuestiones de necesitarla por los rechazos reiterados que había yo recibido, ¿no? Claro. Había calado tan hondo que hasta había levantado una muralla en mí donde yo no necesito de nadie, y lo incluyó a Dios, por supuesto. Claro. No, porque no quería sufrir más el rechazo y la indiferencia. Claro, y eso también de alguna manera te llevaba Es como una a caer en raíz. pecado. Sí, claro. Porque claro. al no necesitar de nadie, caías en esto de la autosuficiencia. Es esto. ¿No? ¿Cómo voy a necesitar de otro? Y eso nos hace caer en pecado. Es decir, vos fíjate cómo La raíz, actividad, ¿no es cierto? exactamente. Las raíces de Sí, pecado sí. son profundas. Muy profundas, hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Sí, a uno y al otro también, ¿no? Por eso dice la palabra, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará Será desatado en el desatado cielo. en el cielo. Entonces, Amén. ¿cuánto nosotros podemos desatar dándole el perdón? No le puedo negar el perdón al otro, porque en realidad se lo estoy dando, pero la que se está liberando de esa atadura soy yo misma. Amén. Justamente ayer hablábamos de esto, ¿no? Del tema del perdón.
Que el perdón libera. Amén. El perdón libera. Muchas veces Totalmente. cuando estamos en esta soberbia que vos decís, en esta autosuficiencia, de creernos más que puede Dios, tener que de ver no con necesitar, el dolor, claro, no es consciente, pero vos te encontrás en estas situaciones y decís, bueno, era esto. Era Ujú. Y una vez arrancado eso, se cae la muralla porque no tiene cae, cimiento totalmente. ninguno. Y ahí es Ujú. ahí donde el Señor entra a la vida. Sí, Eso sí. por dar un ejemplo. Sí, ¿no? sí, hay muchos Hay más, mucho pero más. concretamente Porque es eso. la falta del perdón trae odio, resentimiento, bronca, rechazo, sed de venganza, todas cosas que justamente manchan y perturban el alma y nos alejan de la presencia de Dios. Así Entonces, es. cuando nosotros perdonamos, nos liberamos. Y muchas veces, ¿no? Pues digo, pues esto también me pasó como testimonio personal, esa autosuficiencia, ese orgullo que tenemos y no, yo no lo voy a perdonar. En realidad el que se lastima es uno mismo. Uno El mismo. otro capaz que ni se enteró del odio que vos Exactamente. llevaste toda tu vida. Exactamente. Ni se enteró. O sea, Aparte no tener es en perder, cuenta, es ganar. tener en cuenta, el ¿no? perdonar. Hasta qué punto puede llegar la liberación y el ver nítidamente las cosas es entender en lo más profundo del corazón que el amor de Dios nos sana y Amén. poder ver que hay personas que no pueden darte lo que no tienen. Exactamente. Entonces son ellos también los que tienen que encontrarse con Dios. Entonces es orar por estos hermanos, por estos Así familiares es, así que nos es. han ocasionado daño, Sí, sí. consciente o no. O no, tal cual. Sí, sí, aparte, ¿cómo nos enferma la falta de perdón? Sí, y la forma de relacionarnos. Enferma el cuerpo. Enferma el cuerpo. Muchas de las enfermedades son a causa de la falta de perdón. Y a veces cuando perdonamos a alguien pensamos que le estamos encima, que le estamos haciendo un favor al otro. Y no es así. Nos estamos ayudando nosotros mismos pudiendo perdonar. Es fundamental el perdón, por eso nosotros aconsejamos que antes de pasar por una oración de liberación, tienen que pasar por el confesionario y reconciliarse con el Señor. Amén. Dejar esa carga y esa mochila ahí. Porque La clave está en empezar a estar juntos, congregándonos. No puede Ahí venir está. fulana de tal y decir, mira, yo quiero ser mi... No, no, no. Es todo un conjunto de cosas hasta que desembocamos en esta oración de liberación. Exactamente, no es- Entendamos esto. Muy porque bien. no es que estamos promocionando con un folletito, no, vengan a... No, no, no. Se trata de esto, por eso hay hermanos que empezaron a pedir, y bueno, aclaramos esto. claro. Es indispensable que nos congreguemos. ahí está. Que Sí, nos sí. empecemos por los Sí. sacramentos que ya tenemos, empezar a abrir a través de un retiro, puede ser, Sí, sí. de evangelización, en la entrada a discipulado, Así es. bueno, y ahí haber un discernimiento de cómo es la situación Sí, sí. personal de cada uno, ¿no, Teresa? No es que se Es entra personal. así. No. Y Hay esto un que equipo de hermanos, que inclusive aclarás, está el padre, haciendo un discernimiento para exactamente. llegar, ¿eh? No es es muy una cosa importante al esto. azar. No, es muy Esto lo importante tenemos esto que decís. decir, ¿eh? Sí, es muy importante, Clara, porque además, una vez que la persona está ministrada, necesita una continuidad. No es que se ministró, se fue a la casa y se olvidó y nunca más ni siquiera una misa. Porque es hasta contraproducente. Yo prefiero decirle, mira, mejor no. Esperemos, claro. Porque es peor. Esa persona después necesita tener una contención, alguien que la acompañe espiritualmente, que la vaya guiando, le diga, mira, es por acá, no vayas por ahí porque te podés equivocar, Surgen podés estas volver. cosas que el espíritu sigue marcando. Exactamente, seguir, porque- comunicado con los hermanos para Sí, sí. seguir autoliberándonos. Porque tiene que formar parte la familia espiritual. Amén. Es la familia espiritual. Amén. Entonces tiene que estar en permanente contacto. Es importante entender que también queda una habitación limpia, dice la palabra. Ahí va eso, ¿vas amén, ahí? confirmación. Amén, amén. Iba esto, porque la misma palabra dice, ¿no? Que una vez que la casa queda limpia, que la casa somos nosotros, es el templo, dice que después vienen los espíritus. Vienen 7, se fue uno y vienen 7. 7. Pero también la palabra de Dios dice
que por un camino vendrán, pero por 7 huirán. Amén. Es decir, que no es que después van a volver y o la persona va a estar peor, pero si queda sola, a la deriva, sin consejo, sin un pastoreo, es hasta contraproducente. Entonces siempre decimos, es un orden, hay un orden. Confesión, a misa, congregarse, un retiro, Eucaristía, empezar palabra. a conocer la palabra de Dios, exactamente. Y después se llega a esta instancia. Pero no termina todo ahí, después hay una continuidad y hay que tener un hermano que sea el soporte, el contenedor, el que vaya organizando un poco, diciendo, bueno, ¿Tipo guía? Una guía, un pastoreo, sí, pastorearlo. Exactamente, porque si no ese hermano después queda como al acecho, Claro. porque al estar la casa limpita, vienen de nuevo, vienen a tentar. Ujú. Sí. Y nosotros sabemos que primero viene la tentación, ¿no? Que no es pecado. No. Cuando no se le da el Sí, sí. cauce. Sí, sí. Primero viene la tentación, pero cuando uno avanza con la tentación, después ¿qué pasa? Viene la opresión. Opresión. Y cuando ya empieza a oprimir y ya empezamos a perder esta relación íntima con el Señor, esa opresión, esa tentación empieza a convertirse ya en una obsesión. Lo hago, lo sigo haciendo, total, no me importa, nadie me ve, ¿quién me va a decir algo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque primero empieza así, la tentación. Bien, y una cosa, a ver, corregime vos, ¿no? Yo he escuchado que a veces no es una cuestión de inmediatez, que pasé una vez en liberación y ya está. Hay personas, depende del pecado, depende de la situación, que tienen que seguir ministrándose otra vez más, 1, 2, 3 veces. Sí, son los Son menos. los menos. A veces con una vez es suficiente, pero a veces es necesario 2 veces. Y bueno, ha habido casos, se ha conocido, no es el nuestro, no ha pasado en parroquia, pero que han estado muchísimo tiempo, ¿no? Pero la Ministrando a importancia de persona. cuando uno pasa por este ministerio de liberación, ser totalmente humilde, sincero, de no guardarse nada. Claro, si queda algo Tiene que ver con la guardado por humildad, lo que inconsciente, hablábamos, porque es inconsciente la persona de que algo le está No te podés pasando, acordar por ahí de el todo lo Espíritu que me Santo pasó. igual te te lo va a libera, revelar. Igual te lo revela sí. y si no lo revela igual te libera. Amén, amén. Te libera igual, porque a veces no todo te va a ser dado a conocer, no todo te va a ser revelado. Y no quiere decir que el Señor no te sane o no te libere de eso. Así es que sí, es bien completito el Señor. Sí, amén, amén. No deja nada a medias. No deja nada a medias. Nada. Ustedes irán ordenando porque nos quedan 15 minutitos menos, casi 10 minutitos, cuando ustedes digan también, porque queremos hablar de San Miguel Arcángel. No sé si nos va a dar Bien, el claro. tiempo, porque... No, ya está. Sí, ya hemos... Sí, ya está. Dale, termina con eso si querés, y ahora hablamos. No, está bien. Quería solamente agregar esto que es muy importante, porque en realidad hemos sido creados para ser felices. Amén. amén. Qué lindo. Para ser felices, no para sufrir. Sufrimos por otros motivos, pero en realidad Dios nos ha creado para ser felices. Y la verdad es que a veces no podemos o no lo logramos por estas cargas espirituales que tenemos. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y la luz del Espíritu Santo también nos guía para poder ver nuestra propia verdad, que son todas estas cautividades y todo lo que tenemos que sacar. Lo que está oculto en nuestro interior. Él se encarga de mostrarlo, de revelarlo. Y lo que ocupa es el lugar que el Señor debería ocupar para poder entronarse en nuestras Amén, vidas. es así. Cuando somos libres, todo eso sale a la basura y entra el Espíritu Santo. Entonces ahí sí podemos pedir la llenura y decir, sí, llenanos. Y no solamente, no nos quedemos con la llenura, pidamos el desborde, porque es el Amén. desborde, es lo que toca al hermano y lo contagia. Entonces, una vez que somos libres, sanos de heridas, de traumas, de maldiciones, entonces sí podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo.
Y dice el Evangelio de San Juan 8:32, y con esto termino: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Ay, amén. Amén. Qué lindo lo que acabas de decir, qué completo, qué preciso, ¿no? Y esto de la felicidad que nos llena y nos conmueve. ¿Cuántas veces vivimos con esa mentira del enemigo de decir, bueno, cuando me muera voy a ser feliz, cuando me muera voy a descansar, cuando me ¿no? No, el cielo lo Es empezamos tremendo. a vivir aquí en Amén. la tierra. ¿Por qué? Porque como dice el Evangelio, el reino de Dios ya está acá. Amén. Amén. Ya está Así empezar a instaurado. disfrutar, a ser feliz, porque el Señor viene a dar eso, ¿no? Gozo, alegría, esperanza, paz, amor, Amén. son todos los frutos del Espíritu Santo. Y qué bueno que está este programa, o sea, yo te dije redondear, que queremos hablar de San Miguel Arcángel, y hay más y no Y te digo podríamos algo quedar. que no es un secretito, algo de las cosas, una de las cosas que detesta Satanás es esto, La sonrisa. la sonrisa, Sonrisa, la vernos alegría. sonreír, pero de verdad la detesta. Ujú. Entonces, llevémonos esto como receta para practicarla. Amén, amén. Bueno, justamente hablando de ese tema, ¿no? Dice que la Biblia y la tradición de la Iglesia relata la caída de Satanás en los textos, ¿sí?, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él fue el primero que se reveló a la autoridad del mismo Dios, porque él era un querubín protector que ministraba la adoración y la alabanza en el jardín del Tremendo. Edén, delante del trono de Dios. Yo no sé si todos lo sabían esto, ¿no? Sí, sí, La está. magnitud de la belleza De la que belleza. tenía él, y era tal, por eso odia la adoración, y a través de la Exactamente. adoración, cuando adoramos al Señor, somos liberados. Y el enemigo ataca la adoración, porque él era uno de los adoradores, el querubín hermoso, pero tan hermoso que se la creyó tanto, que se enemistó con el Señor. Y hay tanto para hablar, pero se me va el programa. Bueno, pero vamos a poder seguir, Mauri. Claro, sí, porque Invitamos a me- los hermanos a participar de la misa del sábado 29 en conmemoración de San Miguel Arcángel a las 19 horas. Previo está el rezo del Rosario, 18:30. Así que si vos nos estás escuchando, y bueno, y si no alcanza el tiempo, Mauri, ¿te parece que el próximo miércoles podamos Pero quiero... entrar? ¿Querés decirnos algo Sí, más? quiero Sí. cerrar de esto porque yo en realidad quiero hablar de San Miguel Arcángel, ¿no? Y en una de las profecías de Ezequiel revelaba lo siguiente, dice, así habla el Señor del enemigo, ¿no? Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, recubierto de piedras preciosas de todas las especies. Pero en el Apocalipsis 12, del 7 al 8, dice lo siguiente: entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Bien, ¿quién es San Miguel Arcángel? ¿Mm? Es el patrono y el protector de la Iglesia Universal. Amén. San Miguel es uno de los arcángeles y está entre los 3 cuyos nombres aparecen en la Biblia. Los otros 2, como los dijimos, son Gabriel y y Rafael. Rafael. Ujú. ¿Mm? A San Miguel se le da el lugar más alto entre los arcángeles y se lo llama príncipe de los espíritus, príncipe de la milicia celestial, jefe o cabeza de la milicia celestial. Porque fue, lo vamos a resumir bien cortito, que el enemigo empezó a enemistarse con el Señor, y empezó a convencer a los demás ángeles, ¿no? Y con un golpe en la mesa, San Miguel gritó, ¿quién como Dios? Y esto de San Miguel, esta fidelidad al Señor, ¿no? Por eso la importancia también. ¿Dónde está San Miguel Arcángel en la parroquia? ¿Se Al lado acuerdan? del sagrario. ¿Por qué? Es nuestro segundo Es patrono. nuestro segundo patrón. Es el segundo patrón después de Santa Cecilia y San José, ¿no? Exactamente, sí, sí. Esta importancia de San Miguel y la Eucaristía. Se nos cuenta en la tradición que San Miguel preside el culto de adoración que se rinde al Altísimo y ofrece a Dios las oraciones de los fieles, simbolizadas por el incienso que se eleva ante el altar. La liturgia nos presenta a San Miguel como el que lleva el incienso y está de pie
ante el altar como nuestro intercesor y el portador de las oraciones de la iglesia ante el trono de Dios. Que tu ángel presente ante ti las oraciones de tu iglesia. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo intercesor, Sí. San Miguel. Un guerrero. Un guerrero. Verdaderamente. Un guerrero que Sí, venció sí, al sí. enemigo. Fue Sí, él. sí. Él, en el nombre Con el poder de de Dios, Dios. con el poder de Dios, que expulsó a Satanás del cielo y fue arrojado a la tierra, ¿no? Ay, sí, sí. Por eso dice que viene a robar, a matar, a destruir. ¿Y contra Pervertido quién? y pervertidor. ¿Y contra quién se revela? Contra la mujer, ¿no? Contra la mujer, contra María. Por eso esa enemistad que puso Dios contra la mujer y la serpiente, serpiente. desde el Génesis, cuando la mujer en realidad la serpiente tentó y la hizo pecar a la mujer, y la mujer tentó a Adán para que comiera ese fruto, y ahí entró el pecado. Y ahí Dios puso la enemistad con la serpiente, que luego es vencida con María, ¿no? Que pisa la cabeza de la serpiente. Qué Amén, importante amén. todo Bueno, esto. esto por un árbol entró la muerte, pero por otro árbol Entró la tuvimos salvación. vida, entró la Amén. salvación, ¿no? Ujú. Así es que, bueno, bien. Bueno, Muchas Bueno, gracias, nos quedan Mauri. 4 o 5 minutitos. ¿Qué les parece si cerramos orando? ¿Quieren decir algo más? ¿Nos Bueno. precedís la oración Preoración entonces? hoy, Teresa. Ahí está. ¿Te parece? Sí, Señor. Aquí estamos, bueno, dándole gracias a Dios por esta bendecida noche. Dando gracias, Señor, porque fuiste vos el que obraste en medio nuestro. Gracias, Pusiste palabras en nuestra boca, Señor, y hemos dicho aún cosas que no estaban preparadas, pero bueno, tu voluntad fue que así aconteciera en esta noche. Amén. Te damos gracias, Señor, por la gente también que nos ha recibido en este lugar, por este espacio. Bendecimos este espacio, Señor, que va cubriendo los aires, para que tu reino se extienda, Señor. Amén. Gracias te damos, gracias por nuestra vida y por el reparador descanso de esta noche. Amén. Que el Señor ponga en los corazones de las personas que nos están escuchando acercarnos al Señor, fuente de verdad, el camino, la libertad, Amén. la paz. Que nos acerque ese amor bendito de Dios a todas esas necesidades que tiene cada uno que está en su casa, Amén. a todas esas insanidades que muchas veces se manifiestan en enfermedades o en obstáculos para llegar a la felicidad. Oh bendito Dios, te presentamos a los hermanos oyentes, te presentamos a cada uno que necesita esta oración de liberación, Señor, que los atraigas con lazos de amor, Señor, a tu presencia, oh bendito Dios, Amén. y que María Santísima los asista y nos asista a nosotros en este tiempo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu luz, Señor, sobre los hermanos, que salgas y dejes todo en evidencia, Señor, a través de esa luz que es Cristo Jesús para nosotros. Amén. Oh, precioso Dios, maravilloso Dios, toca los corazones y guía a través del Espíritu Santo al conocimiento de ese pecado, porque vos, Espíritu Santo, sos el que nos da convicción del Amén. pecado. Amén. Que podamos abrir el corazón para ir a presentar esos pecados en el sacramento de la confesión, para reparar todo el daño que hemos hecho de manera consciente, de manera inconsciente, y que el Señor venga a librarnos de todas esas ataduras en esta noche. Que así Te lo sea. pedimos, Señor, un corazón humilde, un corazón contrito y humillado hacia vos, hacia tu presencia, Amén, Señor. Señor. Amén. Que podamos tomar en fe esa obra de la salvación, porque ya fue dada, ya fue consumada a través de tu cruz, porque vos derramaste tu sangre preciosa, Señor, para liberarnos del mal y de todo pecado. Por vos obtenemos la vida eterna, por vos obtuvimos ya la salvación, pagaste el precio más alto, Amén, porque entregaste sí, tu Señor. vida y no te importó dejarlo todo. Vos lo diste todo y lo diste por amor, ese amor que sana, que libera, que restaura, que nos da Amén. vida nueva y vida en abundancia. Amén, Señor. Amén, Lo creo, Señor. Señor. Pedimos la Dios. intercesión en esta noche de San Cosme y San Damián, que nos guíen, que nos muestren, que intercedan por nosotros ante el Señor. Oh bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu mensaje, Señor, te damos Muchas gracias gracias, por tu Señor. salvación, Señor, porque consumada en vos podemos ver,
porque es todo mérito tuyo, Señor, y nada de nosotros. Amén, bendito Señor. Dios. Amén. Gracias, Bendito Señor. Dios. Y terminamos con la oración de San Miguel Arcángel. Amén, sí, animando a todos los hermanos que se acerquen a la misa, todo aquel que quiera ser liberado, que quiera ser restaurado, que quiera tener una vida nueva y esa vida en abundancia, porque somos hijos de Rey, no somos hijos de esclavos, somos hijos de Rey y herederos de ese trono celestial, coherederos junto con Cristo Jesús. Amén. Que el Señor allane los caminos en este tiempo para llegar a tu presencia, Señor. Y pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios lo reprima, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y a María Santísima le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén.